Buenos días. Buenos días. Viajeros. Y fresquitos, vamos bajando la temperatura. Sí. Estamos en Auschwitz. Vamos ahora a ver el museo. Pues hace mucho frío. Estamos a 2 grados, sensación térmica de -5 según la información del tiempo. Va a nevar a lo largo de la mañana. Hay previsión de nieve. De por sí está yendo a huilla ahí. La sensación térmica es de mucho frío. Pero bueno, nada, no esté previsto y preparado. Efectivamente, contábamos con ello. Bastante suerte estábamos teniendo hasta ahora. Aquí. O sea que... Vamos a ver el museo y a ver si lo grabo un poquito. Y voy a enseñar dónde estamos. Hemos aparcado en el aparcamiento del hotel. Cuesta unos 6 euros las 24 horas. Ahí está la Charlie, es un buen aparcamiento, muy tranquilo, hasta las 7 de la mañana, porque aquí hay obras. Sobre las 7 empezó a trabajar, pero bueno, una hora bastante decente. Ya que todo lo demás está todo de obras, no hay ningún aparcamiento cercano. Está todo lo que es alrededor del museo y de los campos, todo esto está de obras. Entonces el único sitio que quedaba era este. O pagabas aquí o pagabas aquí. No había otra opción. Se entra por la barrera, porque no viene indicado en la aplicación. Entras en la barrera, coges el ticket y te vas. Y cuando sales, pagas. Si has pasado más de X horas, pues te cobran el día completo, que son 30 zlotys. Por eso nos hemos quedado a dormir aquí, porque al final nos costaba lo mismo estar aquí toda la noche y la parte del día que nos haga falta hoy, claro, que pagar solo por las horas de la visita. Sí, claro. Hemos pagado y estupendo. Y vamos a ver esto. Este es el museo, ahí donde se ve tanta gente. Esa es la entrada al museo. Luego hay otros aparcamientos que son estos, pero estos son de día, que llegas igual, tienes que entrar y pagar por aparcar. Y ahí, todo ese edificio es el museo. Hemos quedado ahí con el guía en español para hacer el tour. Vamos a ver qué nos cuenta. Pues este es el interior del campo de Auschwitz I, que es la primera visita que hacemos. Cuando salían del campo al trabajo, después de 10 o 11 horas cuando volvían. Los prisioneros que trabajaban fuera del campo, cuando por la mañana salían, tenían para controlar el número de prisioneros. Lo mismo pasaba cuando prisioneros volvían del trabajo. Y si fuera del campo durante el trabajo algunos polacos de los pueblos cercanos fueron desterrados de sus casas, nadie podía vivir cerca del campo sin permiso de las autoridades alemanas. 700 o más personas podían estar en cada bloque. Si han visto fotografías o documentales sobre Auschwitz, pueden conocer otra imagen del campo, no edificios de ladrillo, sino barracones de madera. Lo veremos también, pero en el campo Auschwitz. Para 20 prisioneros. En cada barracón dormían unos 700 personas. Y aquí había unos 20.000 prisioneros en este campo. Los interiores de la mayoría de estos edificios fueron entonces cambiados. En este mapa de Europa, que estaba precisamente en el centro de Europa, ocupado por Alemania, esto fue también uno de los motivos por que hicieron 3 capas. Lo veremos
despegados de sus casas, porque en sus territorios no iban a vivir familias alemanas, como eran los prisioneros políticos. Y aquí hay familias de Varsovia, vemos sobre todo que están en el Soyal-Bashem, en Israel, algunas. Los otros vemos familias que están bajando de los vagones dentro del campo Birkenau. En esta foto... Esto es una maqueta de una de las cámaras de gas. En Auschwitz, para matar a la gente, cámaras de gas se usaban Kronberg. En la vitrina que está aquí se puede ver de qué forma era este pico. Cristales que vemos con otros métodos de engañar a la gente, pero con las cosas no salía agua y gas. Cristales que mostrado caían al suelo de la cámara de gas, como saturados de cianuro de hidrógeno y el gas se evaporaba en contacto con el... Con unas 10 latas de estas se podían matar a 1.500 personas. Hay como unas 2 toneladas de pelo aquí, madre mía. Qué pasada. Madre mía. De varios prisioneros, el jefe del campo decía que la muerte realmente pocos meses. Vemos personas que muy duro trabajaban y son horas en este campo serán el grupo más numeroso. En 1943 os han preparado aquí este primer uniforme que pueden ver de los prisioneros de guerra soviéticos. En vez de los zapatos en el campo recibían los suecos de madera, eran muy cómodos, causaban heridas de pies, en invierno, en la nieve. Personales. Tenían que ir al baño, a la desinfección, les cortaban pelo. En este momento un prisionero perdía toda su identidad.
después vestidos igual, sin pelo, parecían blanco, en vez de sus nombres escribían los números, llamaban una estrella. Los gitanos tenían triángulo negro y letra Z, los suecos dos letras S. Estos 4 grupos fueron más numerosos que los prisioneros. Los antisociales, testigos de Jehová, homosexuales, aquellos grupos no fueron tan numerosos en Auschwitz y normalmente en los antebrazos. Los prisioneros de guerra soviéticos fueron tatuados en el pecho. Los niños cuyos antebrazos eran demasiado pequeños en el muslo. Auschwitz fue el único campo donde se tatuaba la gente, entonces si ahora ven personas con estos números, sobrevivieron a Auschwitz. 11 niños gitanos, 6 niños judíos, Este era español. Pueden entrar aquí en esta sala. Entre fotografías de niños que están en esta pared, en el centro hay una chica de 14 años que fue deportada en diciembre de 1942, murió en marzo de 1943. Su único delito era que vivía en la región de Zamość. No sé si recuerdan, pero dijo que hubo agricultores polacos que fueron desterrados de sus casas porque en sus territorios no iban a vivir familias alemanas. Solo por eso ella era prisionera. En una de las fotos pueden ver gemelos niños que fueron víctimas. Durante las elecciones Mengele elegía niños gemelos. Ellos vivían separados de otros niños. Mengele comparaba su aspecto físico y después de algunas semanas o meses mataba a estos niños y comparaba sus órganos interiores. Se supone que quería saber cómo pueden nacer gemelos para que luego mujeres alemanas pudieran nacer más hijos a la vez, para así multiplicar la raza aria, la raza pura. Por los prisioneros, Mengele fue llamado el ángel de la muerte. Hay un libro sobre vivir al ángel de la muerte de Eva Moseskov. Eva y su hermana Miriam tenían 10 años cuando fueron deportadas al campo. Sus padres fueron asesinados en las cámaras de gas. Ellas, como gemelos, fueron elegidas por Mengele y sobrevivieron en el campo. Estuvieron aquí en el momento de la liberación de Auschwitz junto con otros 700 niños. Varios métodos de matar a la gente, algunos miles de prisioneros fueron fusilados y estas ejecuciones tuvieron lugar en el patio entre bloques 10 y 11 para que prisioneros del campo no vieran las ejecuciones. El patio fue separado, había los muros de dos lados y las ventanas del bloque 10 fueron tapadas. Por la puerta abierta tenemos aquí la planta baja y el sótano. Los bloques de los prisioneros funcionarios de los campos controlaban a sus compañeros. En la segunda sala a la izquierda, después de la liberación del campo, los soviéticos encontraron a los muertos y fueron quitadas las paredes, el suelo, las habitaciones son iguales que en aquella época. Los intervenciones de prisioneros funcionarios de observatorio con el Gestapo. La mayoría de estas celdas están cerradas, todas son iguales. Veremos estas celdas que no eran típicas y servían para varias formas de castigos. Entramos primero en el pasillo a la derecha. En el pasillo van a 4 celdas pequeñas para prisioneros. En 3 celdas, algunas paredes en parte fueron desmontadas. Madre mía, celdas para estar de pie. Oscura porque no tenía la ventana. Una vez 39 prisioneros entraron en la celda oscura, la mayoría de ellos murió por asfixia. La celda oscura donde la gente murió por asfixia está. Esta es la celda oscura. En total, algunos miles de prisioneros fueron fusilados en
Este es el paredón de la muerte. Claro, pusieron estos a los lados para que las balas que no rebotaran. Los bloques número 21, 20 y 19 son experimentos. Este era el hospital. Bueno, y sala de experimentos. De gas o los mataban con las inyecciones de fenol al corazón y por eso prisioneros temían ir al hospital, lo llamaban antesala de crematorio. Trabajaba un prisionero político polaco, Tadeusz Tobolewski. Él fue deportado al campo cuando fue muy joven. Su padre fue militar polaco y su padre y su madre estuvieron por ayudar en la fuga a 3 de sus compañeros. Prisioneros del campo tenían que ver esta ejecución, por ejemplo, para otros, para que hicieran lo mismo que estas personas, para evitar luego otras fugas del campo. Creo que en nuestras librerías hay un DVD con la historia de este señor último de Auschwitz. Y está la entrada a la cámara de gas. Madre mía. Aquí fue colgado el jefe. Primero veremos la sala que fue la cámara de gas. Dentro en el techo se pueden ver las aberturas por las cuales se echaban su propio. Y después de ver la cámara de gas entraremos en la sala donde había 3 hornos crematorios. Aquí pueden ver el plano de este edificio. La sala marcada con la letra C fue la cámara de gas y luego veremos los hornos. Este crematorio dejó de funcionar en 1943. Los alemanes lo cambiaron a un refugio para los alemanes del hospital del campo y desmontaron entonces los hornos. Después de la guerra, cuando fue abierto el museo, se encontraron los elementos originales. Salimos, esto fue la entrada a este edificio. Personas que iban a morir en la cámara de gas, aquí fuera se desnudaban, desnudos entraban en la sala que hemos visto, donde dentro de 15-20 minutos morían. Y luego en la sala siguiente prisioneros de Sonderkommando quemaban sus cuerpos. Quedan 2 hornos, fueron reconstruidos por el museo, había 3 hornos en el campo de exterminio. Es una casa privada, no pertenece al terreno del museo. Antes de la guerra, ahí vivía alguna familia polaca. Su casa fue confiscada cuando los nazis aquí abrieron el campo y fue luego la casa del comandante. Cuando
Cuando la guerra terminó, la familia volvió ahí. Ahora viven otras personas que creo que no son familiares de estos habitantes de aquella época, pero es una casa privada. Una parte del jardín pertenece al terreno del museo, pero la casa no. Y esto es Auschwitz II-Birkenau. Aquí vemos que se ve perfectamente de la película de la lista de Schindler y otras cuantas más. Estas son las vías por las que entraban los trenes y pasaban por ahí, por ese arco. Que este campo es muchísimo más grande. Fíjate qué montón de barracones, ¿sí? Madre mía. Esto es lo que vimos anoche cuando llegamos. Bueno, que vimos, que se ve un poco la alambrada, pero esto es una pasada, una locura. Fíjate. Mira, ¿te acuerdas que lo vimos ayer? Barracones iguales estaban hasta aquel bosque y al fondo donde pueden ver los árboles. También había más edificios. Se construyeron en total 300 barracones para 100.000 prisioneros. Como el campo fue muy grande, lo dividieron en sectores para varios grupos de prisioneros. Y había allí campos para las mujeres y para los hombres. Los gitanos estuvieron en un sector aislado, los judíos deportados del gueto Terezín, que estaba al norte de Praga, también en un sector aislado. Había el campo de cuarentena y el hospital de los prisioneros. Este es un vagón original. Estos vagones varios días. Hubo trenes de Grecia que venían 7 o 10 días al campo. Entonces algunas personas también murieron durante el viaje de camino aquí. Estamos en el lugar donde todos bajaban de estos vagones y aquí se separaban las familias. En la foto que hemos visto, donde había hombres y mujeres separados, detrás se podía ver la entrada, la puerta por donde hemos pasado. Y creo que pueden ver entre los árboles hay un edificio bastante grande ahí, la llamada Sauna, donde nuevos prisioneros fueron registrados y después los mandaban a varios sectores del campo. A la derecha podían pasar también personas que iban a morir en cámaras de gas del crematorio 4 o 5. Dos crematorios estaban ahí. Nosotros vamos a continuar por otra calle, por donde la gente iba a cámaras de gas. Aquí vemos muchos edificios, ya no están, muchas naves. Están abajo, solo quedan las chimeneas. Que nos ha explicado la guía, que todas son las chimeneas de las calefacciones que tenían. Ocurre aquí en este lado. Solo quedan, la mayoría son las chimeneas de los campos. Son las chimeneas de los barracones que ya no están, que están derrumbados. La verdad es que el otro es impresionante, pero este, claro, al ser más grande parece menos, pero es una locura. Pero aquí murió mucha más gente. Claro, aquí murió muchísima más gente. Los judíos sefaríes, ellos fueron deportados aquí de Grecia, de gueto de Saloniki, pero sus antepasados de origen eran judíos españoles expulsados en el siglo XV de España.
el latino es como castellano antiguo y se puede entender bastante bien. Y todas las inscripciones en el monumento son iguales, sino en varios idiomas. En el monumento hay piedras que pueden simbolizar las tumbas que en realidad no existen. El monumento es como la tumba simbólica de todas las víctimas de Auschwitz. Esta es la entrada hacia las zonas del crematorio. Ahora vamos a ver las ruinas del crematorio 2. El único crematorio que queda en pie es el que hemos visto antes. Aquí había dos, este y otro más allá atrás, pero ha desaparecido. Queda nada más que las ruinas de este. Y en la puerta por donde entraban, según los dejaban allí atrás donde el tren, venían andando hasta aquí y de aquí ya pasaban directamente a los crematorios. Aquí no había estación. En la maqueta que enseñé esta mañana hemos visto una maqueta que corresponde a este crematorio. Solo quedan las escaleras. Y aquí los restos de la parte más grande de los hornos y de las cámaras de gas. Estos barracones no los podemos ver por dentro porque están en muy malas condiciones. Se ha dicho que aquí dentro de estas carpas están rehabilitando para los visitantes unos barracones para dejarlos tal y como estaban, porque esto la mayoría está fatal. Algunos, como veis, que ya se han venido abajo del tiempo, y otros pues están que casi. Entonces vamos a entrar en uno dentro de una de estas carpas que ya está un poco rehabilitado y se puede ver cómo vivían, en qué condiciones vivían. Nos ha contado la guía que muchos de estos barracones fueron construidos porque aquí había un pueblo polaco, cuando entraron los alemanes. Eliminaron el pueblo, la gente sacó sus cosas, derrumbaron todo el pueblo y con los mismos ladrillos de las casas empezaron a construir los primeros barracones de aquí del campo este. Aquí otra de las entradas a otro de los campos. Estaban todas separadas por estos pasillos entre un campo y otro. Mirad las estructuras que han puesto para que no se venga abajo. Estos son porque están las paredes fatal. Por eso no nos dejan entrar ahí, claro. Mira, está empezando a nevar, está empezando a nevar un poquito. El frío es considerable, bastante grande. No, pues mira, sí, mira, está empezando a nevar. Casi todos los edificios están apuntalados aquí para que no se vengan abajo las paredes. Pequeño de estos edificios, allí había letrinas y lavabos. Si recuerdan, en Auschwitz I, lavabos, letrinas estaban en el mismo edificio donde prisioneros dormían. Lo hemos visto, por ejemplo, en el bloque 11.
Aquí en el campo hubo 2 tipos de barracones, para cada 16 barracones dormitorios, 3 barracones sanitarios, lo suficientes para miles de prisioneros que aquí estuvieron, y los prisioneros no podían ir a las letrinas en cuanto. Vamos a entrar en un barracón, pero aquí no hay luz. Y me da a mí que no va a ver nada. Enciende tú la linterna, a ver si... Enciende la linterna, ahí. Enchúfame aquí para... Aquí dormían 4 o 5 en cada cama. Y en el suelo también, claro. Claro, es lo que te ha dicho ella, Sí, sí. el suelo era barro. Claro. Mira, aquí se ve mejor. Sí, espérate que quiero hacer mejor. Voy a ver. Madre mía. Evidentemente dormían encima de las tablas y los de abajo dormían en el suelo. ¿Qué se supone que es esto? Los lavabos. Aquí solo tenían lavabos. Los baños estaban fuera. Nos ha comentado la guía que en cada cama de estas dormían 4 o 5 mujeres. Arriba, otras 4 o 5 abajo y otras 4 o 5 en el suelo. ¿Las más enfermas? Las más enfermas en el suelo, las que no tenían fuerzas para subirse. La trene sta qui fronte a voi, questo è il salo blocco di Dogarmamure. Se ha comentado Gara que cuando llovía el barro entraba dentro porque no sé si se ve bien, pero abajo no hay nada, era sobre la tierra prensada. El libro de Henrik Mandelbaum, que sobrevivió en el campo. El título de este libro es Vengo del crematorio de Auschwitz. Y otro testimonio de miembro de Sonderkommando es el libro de Zaumen Gradowski, Me encuentro en el corazón del infierno. Y esto es el manuscrito que fue encontrado después de la guerra cerca de las ruinas de los crematorios, lo que escribió este señor durante el funcionamiento del campo. Él murió, pero queda este documento de su manuscrito. También podemos Cuando entramos en los campos, no nos imaginábamos el impacto que iba a tener en nosotros. Ir paseando por la deshumanización de las personas por sus profesiones, estatus social o religión fue muy duro. Al principio los traían engañados, les hablaban de trabajo y ellos pensaban que era normal, que había que ayudar a su país. Les despojaban de sus casas para vivir los alemanes en ellas y de las pocas cosas que habían traído consigo a los campos de concentración, como los utensilios de cocina tan importantes para las mujeres de aquella época. También les despojaban de su ropa, su pelo, los vestían a todos iguales y les asignaban un número, para ser solo eso, un número. Exterminaron alrededor de 1.100.000 personas. 2 años después de acabar la guerra, los prisioneros que lograron sobrevivir pidieron reabrir los campos como museo, siendo los guías ellos mismos, para que todo el mundo supiera lo que allí había ocurrido. Nos quedamos 2 días parados muy cerca porque algo nos había pasado. Había que asumir el horror que habíamos visto allí, y nos acompañó la primera nevada de la temporada. Llegamos a la conclusión de que el ser humano es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Nos ha encantado Polonia, y desde aquí queremos rendir homenaje a todas las víctimas de esta barbarie, pero también a todo el pueblo polaco, que ha conseguido reconstruir un país en poco más de 80 años, mirando al futuro con ilusión y esperanza, pero sin borrar el pasado, para que no se repita.